Hola, buenos días, amado hermano, ¿cómo estás? Hoy es martes 14 de marzo del año 2023. Estamos en tu casa contentos, bendecidos, dándole gracias a Dios por un día más de vida. Oye, tomándonos un cafecito aquí en tu casita, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, amado, y tenemos que aprovecharlos. Quiero leerte la introducción de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, sí, el libro de la carta de Gálatas. Vamos a leer un poquito, amado, y vamos a tratar de meternos un poquito, ¿verdad? ¿Cuál es la introducción que Pablo le da? ¿Cómo comienza o cuál es el principio de una carta hacia una iglesia allá en Galacia? Dice la palabra de Dios para bendición de nuestras vidas de la siguiente manera. Así, Pablo, apóstol, y luego dice, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Una salutación, una introducción muy interesante. Dice Pablo que él es apóstol, pero no impuesto por hombre, sino por Dios, por nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual lo resucitó de entre los muertos. Y luego dice, gracia y paz sea a ustedes de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente hace hincapié que de Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, el cual, quien Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos, dice, del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Bueno, qué interesante dejar buenos días, Pastor Salvador Castañeda. Buenos días, Pastor Chavita, ¿cómo está? Y luego dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, le da la gloria a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Y le da la gloria a Cristo porque se entregó a sí mismo. Luego dice, por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Los días son malos. Este presente es un siglo que está un tanto afectado con tantas ideologías y mentalidades y cosas perversas que están saliendo. Pero bueno, él le da la gloria a Dios. Pero aquí hay una introducción una parte de la causa de la carta. ¿Por qué Pablo escribe la carta a Galacia, a los Gálatas? Aquí está la información. Hermana Marta, buenos días. Saludos a mi hermano Cruz. Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado de que la iglesia se haya alejado de Dios al fin de seguir, dice, de que pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Chano Valeriano, hermano, buenos días, ¿cómo estás? Saludos para ti, para allá, para Cerrito de Oro, en Acapulco, en Guerrero. ¿Cómo que para seguir un evangelio diferente? Dice el apóstol Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Acaso se podrá pervertir el evangelio de Cristo? Claro que sí, de muchas maneras, con ideologías, con mentalidades, con cosas que están saliendo en estos tiempos. Ahora, el apóstol Pablo dice, para seguir un evangelio diferente. Y luego dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, ¿cuál es entonces el evangelio de Pablo? ¿Cuál es el evangelio que Pablo predicaba? ¿Cuál es el evangelio? Bueno, la misma carta está dando la respuesta al principio. Dice aquí, y voy a regresarme, dice Pablo apóstol, dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Aquí está el evangelio, el cual es el evangelio. O sea, no es que haya otro evangelio, simplemente las buenas nuevas, las buenas noticias son esas, que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Pero ¿por qué lo resucitó? Bueno, porque dice
que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este siglo. Jesucristo entregó su vida. Sí, amado hermano. ¿Por qué? Bueno, aquí dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Estamos leyendo el versículo 4. Por la voluntad de Dios, Jesucristo entregó su vida para libertarnos del pecado y del mal de este tiempo. Ese es el evangelio. No es que haya otro. Habrá otras maneras de enseñar equivocadas, distorsionando el verdadero evangelio, pero este es evangelio. Evangelio son buenas nuevas, y es que Cristo murió por nosotros en obediencia al Padre para perdonar nuestros pecados y librarnos del presente siglo. Y Pablo dice, estoy maravillado de que la iglesia de Galacia esté siguiendo otra enseñanza. Janet, buenos días. Esté siguiendo otra enseñanza, otra doctrina, otra forma de ver las cosas equivocadamente. En la actualidad, amado, si usted se pone a escuchar lo que la gente dice, bueno, se dará cuenta que no están hablando una verdad, que están enseñando cosas transgiversadas, equivocadas, así como los gnósticos de ese tiempo que enseñaban enseñanza de angelología y tantas cosas que la gente inventa, amado. Pero si se salen, si lo que usted está escuchando se sale de este parámetro, que es Jesucristo entregó su vida por obediencia al Padre para perdón de nuestros pecados y murió en una cruz, mas Dios lo resucitó entre los muertos. Si se sale de esta enseñanza, entonces, amado, las cosas no van bien. Recuerde, aquí, si usted se da cuenta, hay 3 puntos interesantes. Número 1, Jesucristo. Número 2, Dios Padre. Y número 3, para el perdón de nuestros pecados. Aquí el protagonista es Dios y Jesucristo. Aquí no tiene nada que ver Pedro, aquí no tiene nada que ver Pablo, aquí no tiene nada que ver Judas, ni María, ni nadie más. Aquí solamente es Dios, amado, y Jesucristo. La voluntad de Dios, haciéndose presente a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Recuerde, porque de tal manera amó Dios a este mundo y lo ama, que entregó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, yo quiero decirte algo. ¿Por qué Pablo nos enseña esto? ¿Por qué Pablo le dice esto a la iglesia de Galacia? ¿Qué fundamentos tiene Pablo para decir y escribir una carta a toda una congregación estas palabras? Porque dice que Jesucristo entregó su vida. ¿Por qué dice versículo 4? Dice el cual, quien Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Por qué dice que Jesús se dio a sí mismo? ¿Dónde están los fundamentos? ¿Por qué Pablo dice esto? O sea, ¿qué avala esta palabra? Bueno, ahí te va. Vamos a ir a lo que escribe Juan, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 16. Y Jesús está hablando. Escucha, vamos a ver lo que Jesús dice de sí mismo. Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Está diciendo, tengo otro pueblo que no son judíos. Aquellas, dice, también debo traer y orar, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Beto y los buenos días. Está haciendo una enseñanza como un pastor y unas ovejas. Jesucristo el pastor y las otras ovejas que no son del redil, que no son judías, o sea, los gentiles, tú y yo seremos sus ovejas. Luego aquí viene una revelación. Cristo dice, por eso me ama el Padre. ¿Por qué ama Dios a Jesús? Luego dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Luego dice, versículo 18 del capítulo 10 de Juan, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí
de mi Padre. Aquí Jesús está hablando. Antes de que Pablo tuviera un encuentro con Jesús, Jesús lo estaba declarando. Yo pongo mi vida por las ovejas. Esto lo recibí de mi Padre. Este es el mandamiento. La salvación, amado hermano, y la vida eterna depende de Jesucristo. Por obediencia al Padre. No tiene nada que ver ninguno de los apóstoles, ninguno de los familiares, María, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Jacobo. Ninguno de los apóstoles no tiene nada que ver, amado, con la salvación. Esto es un pacto. Esto es Dios y Jesucristo, amado. Dios amando al mundo y Jesucristo entregando su vida por usted y por mí para librarnos, para perdonar nuestros pecados y librarnos de este siglo malo. Eneida Velázquez, buenos días. ¿Cómo está, hermana? Bendiciones. Así de que, ¿cómo ve? Dígame usted qué le parece este evangelio. Y amado, y es que no hay otro evangelio. No lo hay. Sí sabemos que hay 4 expositores del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto lo entendemos. Pero en realidad el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias son estas. Y Pablo lo dice aquí en esta carta y lo quiero volver a leer. Dice Pablo, apóstol, es Gálatas capítulo 1, no por hombres no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Aleluya, estas son buenas noticias. Cristo no está en una tumba, Dios lo ha resucitado, y esto nos da esperanza. Nos da esperanza. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, dice Jesús, estén también ustedes. Esto está hablando a sus discípulos, a sus seguidores, a los que creen en el nombre de Jesús. Esto, amado, lo dijo Jesús antes de ascender al cielo, antes de subir al cielo, ya resucitado, y nos da alegría y gozo porque hay esperanza, amado, esperanza y vida eterna para aquellos que creen en su nombre. Y luego dice: gracia y paz sea a vosotros del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Por qué fue Jesús a la cruz? Por nuestros pecados. ¿Por qué Cristo entregó su vida? Por nuestros pecados. ¿Por qué Jesucristo, amado, padeció? Por nuestros pecados. ¿Por qué derramó cada gota de su sangre? Por nuestros pecados. Entonces Él lo hizo por ti y por mí. Estas son buenas noticias. Toda la condenación, todo el pecado, amado, toda la culpa, hermana de Laura Duarte, que usted y yo teníamos, Cristo Jesús la pagó en la cruz. ¿Sabe por qué? Aquí viene la respuesta. Dice: para librarnos de este presente siglo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, en obediencia a nuestro Padre Celestial. Este es el evangelio. Esto es lo que se debe de predicar dentro y fuera de la iglesia. Usted y yo tenemos que hacerlo. ¿Cuántos los están haciendo de los que me están mirando? Hermano Mario Chincoya, buenos días. Saludos hasta San Quintín, Baja California. ¿Cuántos están predicando? Nada más yo, nada más tú, nada más el pastor, nada más los líderes. No, todo mundo tiene la responsabilidad, amado. Todo aquel que ha creído en el unigénito Hijo de Dios y ha sido salvo, tiene esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque Mateo, el libro de Mateo, en el último versículo, en el último capítulo de los últimos versículos, hermana Carmen Ávalo, buenos días. Saludos a mi amigo Sergio, al tremendo Checho, un abrazo. Sí, él lo dice. Mateo, en el último capítulo, en los últimos versículos, dice que Jesús habla y da una ordenanza a sus seguidores, a sus discípulos, a ti y a mí que me estás mirando. Dice: por tanto, id y hacer discípulos por todas las naciones. Ir y enseñar y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una responsabilidad. El evangelio tiene que ser predicado por todo el mundo, amado, porque esta es la voluntad de Dios y estas son buenas nuevas. Así de que el apóstol Pablo nos dice esta mañana, después de darle la gloria a Dios, dice a la iglesia: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo
para seguir un evangelio diferente. La gente se aleja de Dios. La gente se aleja de Dios por seguir otras enseñanzas equivocadas. Y qué tremendo está esto. Aún los que ya conocieron a Jesús, aún los que ya escucharon la verdad, se alejan por seguir otras enseñanzas que les endulce el oído, que les parecen más cómodas, o simplemente son engañados por no leer la palabra de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, no es que haya otro evangelio, no hay otro evangelio, no hay otro camino, no hay otra verdad, solamente la que está aquí escrita, amado, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo se puede pervertir el evangelio de Cristo? Con falsas enseñanzas, con ideologías de hombre, con pensamientos, con tantas cosas, amado. Tenga cuidado con lo que está escuchando. Si lo que usted escucha de cualquier persona, si lo que usted escucha no va acorde a lo que la Biblia dice, entonces es un evangelio pervertido. Está pervirtiendo, está transgiversando, está con información equivocada. Por eso necesitamos leer la palabra de Dios. Por eso muchos hermanitos de otras denominaciones están confundidos, porque en su iglesia, en donde se congregan, no les enseñan a leer las escrituras. Tenemos que leerlo, amado hermano, como antes hemos dicho, y también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea anatema. Amado, que Dios te bendiga esta mañana. Estoy contento. Estoy agradecido con Dios. Me da gusto saludarte a través de este medio. Tomé un tiempo para reflexionar. Tomé un tiempo para ver, amado, cómo el mundo está metiendo muchas ideas, muchos pensamientos. Recuerde, estamos en la generación de las ideologías, donde cada quien le busca lógica a sus ideas y quiere implantarlas a los demás. Lo que yo creo, lo que yo pienso, quiero hacerlo ley y quiero que todos piensen como yo pienso, y si no, están en contra de mí y en contra de mis derechos. Hay ideas muy locas, hay ideas satánicas llenas de artimañas para destruir la familia, y ahora quieren ponerlo como ley. Ahora quieren hacerlo, amado, como una regla. Y si estás en contra de ellas, estás infringiendo la ley. Está tremendo. Debemos de orar, debemos de buscar más del rostro de Dios, aprender más de la palabra, y ¿por qué no, amado, votar en contra de todas esas leyes y todas esas ideologías que van dañando la integridad de la familia, y pues obviamente que van en contra de lo que la palabra de Dios dice? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te doy gracias, Chaguito. Dios te bendiga. ¿Cómo está, Chaguito? Un abrazo, hijo. Yo voy a despedirme esta mañana. Voy a seguir adelante con mi día. Pero bueno, ya te saludé, amado. Ya transmitimos. Estamos en casa tomándonos un cafecito, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. De esto nos quiere librar el Señor. Dice, para perdonar nuestros pecados. Voy a volverlo a leer porque me gustó esto. Dice aquí: se dio a sí mismo por nuestros pecados y para librarnos del presente siglo malo. ¿Usted cree que tenemos un siglo malo? Ay, Señor. Pues si lo comparamos con lo que Dios dice en su palabra, un siglo muy perverso, lleno de maldad, donde no solamente el hombre quiere hacer la maldad, sino quiere obligar a los demás, enseñando a los más pequeños a vivir una vida de maldad. Y que el Señor reprenda al diablo, y declaramos que todo eso se cae a tierra en el nombre de Jesús, y que seremos vencedores a través del amado de las naciones, del evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Angélica Castro, muy buenos días, que Dios te bendiga. Reciban un abrazo de su amigo y hermano Julio César. Estamos acá en la Colina 89, en la iglesia Cristo La Roca, y nos gozamos cada día de servicios. El día de mañana tendremos servicio. Lo invitamos el día que usted quiera visitarnos. Estamos en calle Punta China, número 284, en la Colonia 89, Iglesia Cristo La Roca. Amigo el pastor Néstor Canizales, saludos hasta Las Vegas, ¿cómo estás? Entonces,
Amado, tengamos cuidado. No vaya a ser que seamos sorprendidos como la iglesia de Galacia, que se estaba desviando de la verdad por escuchar a algunos que no predican el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo, cuídense mucho y si Dios quiere, nos vemos mañana. Déjeme orar solamente para despedirnos como ya es costumbre y como es justo y necesario. Amado Dios, le decimos, Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, por ese amor tan grande que nos tienes. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, el cual se ha entregado, Señor, para perdón de nuestros pecados. Gracias, Dios, por ese amor que tú nos tienes y gracias por la oportunidad de amarte y de conocerte. Bendecimos tu nombre, Jesús, y te damos la gloria y la honra. Dios, hoy te pido, mi Señor, que bendigas a cada persona que está viendo este video, que abra, Señor, el entendimiento de las personas y que puedan ver que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida y que no hay otra manera, Señor, solamente a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Cuídese mucho, que Dios le bendiga. Si Dios permite y solo si Dios lo permite, nos miramos mañana otra vez a las 7:20 de la mañana. Pero mientras que esto sucede, comparta este en vivo, porque sabe que alguien necesita escuchar un verdadero evangelio. Sí, alguien que está escuchando otras voces, otras enseñanzas equivocadas. Bueno, es necesario entender que solamente a través de la Biblia podemos encontrar un verdadero evangelio. La respuesta a nuestra necesidad. Hermana Neida, Dios le bendiga. Bendiciones. Nos vemos mañana. Un abrazo y hasta pronto. Comparta, por favor.